distinguidos miembros del jurado, buenos días, distinguidos miembros de ADIPER, colegas, público en general, tengan todos ustedes muy buenos días. Soy el doctor Kenji Cardosa Jiménez, médico residente del cuarto año de endocrinología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy vengo a exponer el trabajo titulado Efectos de COVID-19 en la atención médica y autocuidado de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en un hospital general. Bien, entonces, sabemos que si a la infección por COVID-19 le agregamos un mal manejo o el presentar ya enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión y demás enfermedades crónicas, esto sumaría y nos daría por resultado mayor enfermedades severas, mayores complicaciones, necesidad de mayores cuidados médicos y también mayor mortalidad. Diversos estudios, también nacionales e internacionales, reportan ciertos porcentajes de los pacientes con diabetes con infección por COVID. Es así como algunos reportan un porcentaje de 5.7 a 5.9 de casos leves que son diabéticos, mientras que en los casos graves podría esto aumentar hasta llegar a 22 a 26.9% de los casos graves de COVID que serían diabéticos. Incluso un estudio en nuestro país, en el Hospital Rebagliati, menciona que hasta 11.8% de los pacientes con infección severa por COVID-19 serían diabéticos. Es por ende que para nuestros pacientes diabéticos, para poder reducir el peligro que ellos se enfrentan durante esta pandemia, ellos deberían seguir las recomendaciones generales dadas a toda nuestra población, pero también sumarle un buen control y manejo de su enfermedad durante la pandemia. Entonces, la pregunta sería, ¿durante la pandemia los pacientes habrán continuado con sus cuidados de forma habitual? ¿Y esto habrá sido posible? Es así como diversos estudios han mencionado varias barreras que existirían durante la pandemia para este grupo de pacientes, ya que el encierro y el distanciamiento social habrían limitado las actividades físicas, la restricción del suministro de alimentos los habría obligado a alterar la dieta, y la adquisición de medicamentos y de tiras reactivas para su automonitoreo habrían sido difíciles. Además, respecto a las atenciones por diabetes mellitus durante la pandemia, hay reportes del MINSA que mencionan que las atenciones se habrían reducido hasta un 46% durante el 2020 a nivel nacional. Y en nuestro hospital, según las cifras dadas por la Oficina de Estadística, las atenciones por diabetes han sido un 26%, comparándolas con el número total del registro del año 2019. Es así como sin medidas y decisiones que garanticen el acceso al sistema de salud de los pacientes con diabetes, estos se enfrentarían, además de al mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19, también a presentar un mayor riesgo de descompensación durante esta pandemia. Es por ello que en el presente estudio planteamos como objetivo principal determinar el efecto del COVID-19 en la atención médica, autocuidado y compra de medicina en los pacientes con diabetes tipo 2 del servicio de endocrinología de nuestro Hospital Loaiza. Y como objetivo secundario también determinar los factores asociados a un buen autocuidado, atención médica y compra de medicina durante la pandemia COVID en la población de estudios. Para esto se constituyó un estudio primario de diseño transversal analítico, el cual se llevó a cabo en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza desde los meses de julio a octubre del año pasado. Primero fue aprobado por el Comité de Ética y Docencia de nuestro hospital, además que el protocolo se encuentra registrado en este Registro Nacional de Investigadores de Salud, PRISA, ¿no?, que fue dispuesto por el INS para los estudios COVID, con el código que aparece ahí en la diapositiva. Dentro de nuestra población y muestra, tenemos como población de estudio a los diabéticos tipo 2 mayores de 18 años registrados en nuestro programa de diabetes durante el periodo 2018-2019, excluyendo quienes tenían diagnóstico de otro tipo de diabetes, quienes no contaban con número de teléfono en el registro, quienes no aceptaban participar y no completaron la encuesta. Para calcular un tamaño muestral, se usó EPICAL, con un nivel de confianza de 95% y un poder estadístico del 80%, con una prevalencia esperada del buen autocuidado del 30%, y se obtuvo un tamaño de 180 participantes. Nuestro muestreo fue hecho por conveniencia. Dentro del procedimiento, como bien lo he estado mencionando, se elaboró el protocolo y se elaboró una encuesta de 42 preguntas compuestas por 5 secciones.
las cuales incluían las características tanto del paciente como de la diabetes mellitus, preguntas acerca de su autocuidado antes y durante la pandemia, atención médica antes y durante la pandemia y gasto de medicina antes y durante la pandemia. Esta encuesta fue revisada por 2 médicos residentes de último año y el médico endocrinólogo del equipo de estudio para asegurar que las preguntas fueran entendibles. No se realizó prueba piloto. Este estudio fue aprobado por nuestro Comité de Ética y Oficina de Docencia. Posterior a ello, obtuvimos ya de la base de datos del programa educativo los números de teléfono de los pacientes. Después se pasó ya a la recolección de datos, la cual se llevó a cabo a través de llamadas telefónicas. La investigadora, miembro del equipo, explicó el objetivo del estudio y solicitó el consentimiento a los pacientes. A continuación, se le formulaban las preguntas a los pacientes, registrando sus datos en un formulario Google diseñado para el presente estudio. Las variables medidas fueron las características generales, las características clínicas y los resultados finales que voy a mencionar más adelante. Dentro de las características generales tenemos edad, sexo, nivel educativo, procedencia y el tipo de seguro de salud. Características clínicas como tiempo de diagnóstico, comorbilidades asociadas, tratamiento antidiabético actual, uso de insulina, qué tipo de insulina, números de consultas en el último año. Dentro de los resultados finales buscamos 3 outcomes: el autocuidado de la diabetes antes y durante, atención médica antes y durante y la compra de medicina antes y durante la pandemia. Respecto al autocuidado, se midió los 3 medidas de autocuidado, como son automonitoreo de glucosa, actividad física y autorrevisión de sus pies. Es así como vemos con la primera pregunta si se realizaba automonitoreo de glucosas antes y durante la pandemia. Si revisaba sus pies al menos una vez por semana antes y durante la pandemia, y la realización de actividad física, la cual fue considerada como si al menos realizaba 5 días a la semana, 30 minutos diarios a más. Se definió esta variable también como buen autocuidado, intentando englobar las 3 medidas si al menos cumplía con 2 de las 3 medidas. Respecto a la atención médica antes y durante la pandemia, se evaluó si es que tuvo acceso a consulta médica para la diabetes, tanto antes, al menos reportaba un control en el último año, y también si tuvo consulta médica durante la pandemia. Respecto a la compra de medicina, también la pregunta fue si compraba alguna medicina para su diabetes mellitus tipo 2 antes y durante la pandemia. Dentro del análisis estadístico, realizamos estadística descriptiva e inferencial analítica. Como estadística descriptiva vemos variables cualitativas, las cuales las reportamos como frecuencias absolutas y relativas, y numéricas medias con desviación estándar o mediana o rangos según su distribución. Respecto a la estadística analítica, vamos a desarrollar un análisis bivariado y multivariado. El bivariado con chi cuadrado Fisher, y también en las variables medidas antes y durante la pandemia se realiza un análisis con chi cuadrado de McNeman, además de un análisis por categorías. En multivariado se presentan razones de prevalencia por medio de un modelo de regresión logística. Con un nivel de confianza del 95%, los valores P menores a 0.05 fueron considerados como significativos. Pasando ya a los resultados, vemos este flujograma de captación de pacientes, en el cual vemos que teníamos dentro de nuestra base de datos 1.078 pacientes, de los cuales en realidad 622 no contaban con número de teléfono. Entonces, elegibles quedaron 456, de los cuales no respondían a la llamada 126, no aceptaron participar 146 y no llenaron la mayoría de la encuesta 2, quedando para el estudio 181 pacientes incluidos. Presentando ya las tablas principales, vemos que dentro de las características generales de nuestra población de estudio, el 62.4% fueron de sexo femenino, la edad promedio fue 60 años, el nivel educativo fue en su mayoría un 48.6% de nivel secundaria, la gran mayoría de nuestros pacientes procedían de Lima, un 90.1%, y de otras regiones, de las diversas regiones del país. Dentro de las comorbilidades vemos que la más frecuente fue hipertensión arterial en el 30.4% de los pacientes. De respecto al aseguramiento, mencionaban que el 66.9% mencionaron tener CIS y también hasta un 15.5% mencionaron que no tenían ningún tipo de seguro. Respecto al tiempo de diabetes de nuestra población de estudio, un 50% de nuestros pacientes reportaron entre 3 a 17 años de enfermedad.
respecto a los medicamentos antidiabéticos, también vemos que el más utilizado fue metformina en un 80.9% de la población. Y respecto a los números de controles del último año antes de la pandemia, mencionaban que el 50% también había tenido al menos 2 a 6 controles al año. Comparando ya medidas de autocuidado de la diabetes de la población antes y durante la pandemia, estas 3 medidas que había mencionado, como son automonitoreo, actividad física y revisión de sus pies, vemos que un 53.9% mencionó que antes de la pandemia sí realizaba automonitoreo de glucosas capilares, mientras que durante la pandemia un 48.07% mencionaron que también realizaban un automonitoreo. Esta diferencia fue significativa, como podemos ver acá. La actividad física también, en realidad, llama la atención que la gran mayoría de los pacientes o no realiza actividad física o realizaba menos de 5 días a la semana y menos de 30 minutos diario, siendo antes de la pandemia un 72.7% de los casos de la población de estudios, y durante la pandemia esto aumentó a 91%, siendo también esta diferencia significativa. Y respecto a la revisión de sus pies de al menos una vez por semana, vemos que antes de la pandemia al menos un 81.8% de los pacientes respondieron que sí revisaban sus pies al menos una vez por semana, y esto nuevamente cambia a 73.9%, y esta diferencia es significativa. Yendo a ver ya como buen autocuidado, la definición de buen autocuidado, si gastaba en comprar medicina y si tuvo acceso a atención médica antes y durante la pandemia, vemos que como buen autocuidado, es decir, cumplían 2 de las 3 medidas antes mencionadas, habían 57.9% de los pacientes. Esto durante la pandemia cambió a 37.2%, y esta diferencia es significativa. Respecto al gasto en la compra de medicina, un 69.3% de los pacientes mencionaron que antes de la pandemia gastaban en al menos comprar alguna de sus medicinas para la diabetes. Esto incrementa incluso hasta 85.8% durante la pandemia. Esta diferencia es significativa. Y respecto a la atención médica, como lo mencioné, para antes de la pandemia, se consideró si al menos tenía una consulta en el último año antes de la pandemia, el 92.4% sí lo tuvo, pero solo el 26.3% tuvo al menos una consulta médica para su diabetes durante la pandemia. Esto es decir, solo 1 de cada 4 de nuestros pacientes había sido atendido por su diabetes mellitus durante la pandemia. Ya buscando diferencias de los subgrupos y comparando según los cambios del buen autocuidado y compra de medicina antes y durante la pandemia, vemos que en realidad en todos los subgrupos hay diferencias significativas entre antes y durante la pandemia, tanto para el buen autocuidado como para comprar medicina, en los porcentajes de comprar medicina. Sin embargo, las diferencias no fueron estadísticas significativas en el sexo masculino, para el buen autocuidado, en otras regiones, y para la frecuencia de la compra de medicina también no fue diferente en otras regiones, ¿no? Como también en los que tenían más de 10 años de enfermedad, en quienes no contaban con seguro de salud. Esto en realidad se podría deber también porque como no tiene seguro de salud, igual antes y durante la pandemia sigue comprando su medicina, y también entre los que usaron insulina. No varió la frecuencia en la compra de medicina. Pasando al análisis bivariado, ya buscando factores asociados al buen autocuidado, al acceso de la atención médica y al gasto de medicina durante la pandemia, vemos en realidad que vamos a encontrar diferencias estadísticas, ¿no?, entre el buen autocuidado y la procedencia, tanto de Lima como de otras regiones, y también entre la atención médica y el tiempo de diabetes, ¿no? Y respecto al gasto de medicina, también vemos una diferencia estadística significativa entre la procedencia de Lima o proceder de Lima u otras regiones y la frecuencia en gastar comprando medicina. Y también, por último, en el buen autocuidado, también las comorbilidades, el presentar comorbilidades también tuvo diferencias estadísticas respecto a la frecuencia del buen autocuidado. Pasando ya al análisis de regresión logística de en estas variables, vemos en realidad de nuestros desenlaces del buen autocuidado que en los pacientes con diabetes la prevalencia del buen autocuidado en el grupo de otras regiones fue 89% mayor respecto a los que procedían de Lima, y esta diferencia fue significativa. Si pasamos a evaluar también comorbilidades,
Vemos también que en los pacientes que presentaron comorbilidades, la frecuencia del buen autocuidado fue 53% más, ¿no?, que comparado con los que no tenían comorbilidades. Esto es durante la pandemia COVID-19. Entonces, dentro de la discusión, ya la OMS hablaba de la dramática reducción de los servicios de salud en los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, como es la diabetes. Y en una encuesta de 155 países, ya mencionaban que la atención y el tratamiento de la diabetes se había interrumpido parcial o completamente en un 49% de ellos. Estudios similares al nuestro en India, Singapur, Reino Unido y Brasil mencionan algunos datos similares a los nuestros, como pueden ver en la lámina, pero sin embargo, por ejemplo, en la India es parecido al nuestro porque 87.8% de los encuestados mencionaban que no tuvo acceso a los servicios de salud para controlar su enfermedad. Solo el 53% tenía glucómetro en casa. En Singapur, sin embargo, si bien es cierto disminuyó la actividad física y disminuye su control de glucosa y monitoreo, pero la gran mayoría de los pacientes sí tuvieron comunicación con su médico hasta en un 80%. En Reino Unido también disminuyeron la actividad física, los autocontroles de glucosa, y el 12% mencionó disminuir la revisión de sus pies, pero un 80% continuó con sus controles tanto de glucosa como de piel. Y en Brasil, acá en Sudamérica, hasta un 91.5% monitorizaron su glucosa en casa durante la pandemia. Un 59% mencionó experimentar tanto un aumento o disminución o mayor variabilidad de la glucosa. Y un 38% tuvo que posponer citas médicas o exámenes de rutina, y un 59% mencionaba haber reducido su actividad física. Es así como las conclusiones de nuestro estudio serían: en los pacientes con diabetes, la pandemia COVID-19 tendría un efecto negativo sobre las 3 medidas de autocuidado evaluadas y sobre la atención médica. Solo 1 de 4 pacientes aproximadamente accedió a atención médica durante la pandemia, y el gasto de medicina fue más frecuente durante la pandemia. Y respecto al objetivo secundario, vemos que el proceder de otras regiones diferentes de Lima y presentar comorbilidades se asocian a tener un buen autocuidado durante la pandemia COVID-19. Dentro de las limitaciones vemos que es un muestreo por conveniencia y no contamos con el número de teléfono de algunos pacientes de nuestra base de datos, por los cuales no fueron incluidos. Además que las preguntas, si bien es cierto, al ser de encuestas son subjetivas, y no tenemos acceso a datos objetivos. Y la medición de glucosa capilar y el gastos fueron dicotomizadas y no se presentan en realidad con exactitud los valores, ¿no? Dentro de las recomendaciones y el impacto de nuestro estudio, para terminar, menciono que se necesitarían más estudios para evaluar y continuar evaluando este impacto de la pandemia COVID-19 en la atención, cuidado y tratamiento de nuestros pacientes, con la finalidad de tomar medidas necesarias, ya que en nuestro estudio implicaría que si hay disminución en la realización de las medidas de autocuidado, se debería buscar brindar un seguimiento activo, educación y respuesta a las necesidades de nuestros pacientes con diabetes. Esto se podría hacer a través de un nivel de atención primaria de la salud fortalecido. Hay muy poco acceso en la atención médica de los pacientes durante la pandemia COVID-19, con lo cual se debería brindar y fortalecer los servicios de telesalud de alta calidad para consulta, seguimiento y exámenes de laboratorio. Y además, un aumento en el porcentaje de los pacientes que gastaban medicina, y esto se debería realizar una distribución de medicamentos y suministros al menos durante 3 o más meses según el seguimiento, idealmente priorizando o intentando entregarles a domicilio para nuestros pacientes. Agradecer a todo mi equipo de trabajo, a la doctora Catisa Quispe, al doctor Jorge Calderón y al Servicio de Endocrinología del Hospital Loaiza por haberme albergado estos 4 años. Muchas gracias. Estimado doctor Cardosa, gracias a usted por su presentación, gracias por el esfuerzo de investigar en tiempos de COVID, y nuevamente pasamos a las preguntas y comentarios de nuestros jurados. Por orden de edad, Noel, arrancas, no sé cómo han quedado. Creo que Moisés voy a empezar, ¿no? Porque Sí. intercambiamos. Ok, Sí, estamos adelante alternando. Moisés. Bienvenido. Muchas gracias. Doctor Cardosa, buenos días, todavía es días. Buenos días, sí. doctor. Y felicitaciones por el trabajo, un trabajo muy interesante. Hay solamente un detalle que llamó mi atención en la parte metodológica, y es que cuando dice que va a aplicar un modelo de regresión logística, menciona usted que el modelo de regresión logística le va a dar, podemos ver la presentación, un ratio de prevalencias. Sí, a ver, un ratito.
ratito para compartir. La tabla de la regresión es esta. Ya, pero en métodos, Allá. hay análisis multivariado presentando razones de prevalencia por medio de un modelo de regresión logística. Bueno, me llamó la atención nada más porque un modelo de regresión logística no expresa sus resultados en razones de prevalencia, sino de ORs, ¿no? Quien le da razón de prevalencia es un modelo de Poisson, que vía un modelo lineal generalizado, sí le da ratio de prevalencia, ¿no? Entonces, un detalle, digamos, yo creo que este es un detalle que hay que arreglarlo para ya el paper. Nada más aclarar eso, ¿no? Sería ORs en todo caso, si es que hizo regresión logística o si realmente está mostrando razones de prevalencia, que me impresiona así por las tablas, entonces de repente es un modelo de regresión de Poisson, ¿no? Ya habría que señalarlo. Ya en los Gracias. resultados, hay varias cosas que... Bueno, el estudio es apasionante, ¿no? Porque muestra lo que ocurre con los pacientes durante este periodo que vamos a contar a nuestros nietos, creo, y que es una experiencia de vida. Hay algunos elementos, sin embargo, que no sé aún si limitan la generalización del estudio. Por ejemplo, ¿este estudio en qué periodo se hizo? Ya, este estudio, doctor, en realidad las encuestas empezaron a ser realizadas desde el mes de julio hasta octubre de 2020. Se continuó a hacer encuestas hasta llegar a la cantidad más o menos que nos había salido el cálculo de la muestra, es decir, hasta llegar a 180 pacientes. Julio-octubre del año pasado, estamos Ya, hablando. ese es otro detalle metodológico. El cálculo de tamaño de muestra, la fórmula que usted ha aplicado, supone que el muestreo va a ser aleatorio. Ah, ok. Sin embargo, usted ha puesto que el muestreo es por conveniencia. Entonces no pueden ir ambas cosas a la vez. Si es que usted va a calcular un tamaño muestra, está suponiendo que de alguna manera va a numerar, de repente por ingreso consecutivo, por lo que sea, y va a tomar una muestra, digamos, con un punto de arranque aleatorio o de alguna forma aleatorio, pero no pueden ir las dos cosas. En realidad, bastaría con que dijera que la muestra es por conveniencia en tal periodo, bajo algún esquema que usted puede señalar y que se puede valorar. Sin embargo, es de mayo a agosto, me dijo. De julio a octubre, doctor. La toma de datos. Junio, agosto, Julio a septiembre, octubre, sí. julio. Ajá. Digamos 3 meses Julio, entonces. 3 meses, exacto. Ya. Lo menciono por lo siguiente. Como usted ha visto y ha mostrado, usted menciona el tiempo de diabetes. Es natural pensar que a mayor tiempo de diabetes, esas personas, digamos, tienen más recursos para obtener medicamentos, buscar atención, conocen más médicos, etcétera. Entonces, el tiempo de enfermedad es un predictor importante del autocuidado en estas condiciones difíciles. Y no estoy seguro de cómo ha sido incorporado en el modelo, no logré captarlo. Esa es una cosa. La ¿Ya? otra variable que limita la generalización de los resultados es justamente el aseguramiento. ¿Por qué razón? Porque ciertamente al comienzo de la epidemia hubo muchísima restricción en la atención. El primer nivel hizo un alto, ¿no? Aunque mucho el manejo de diabetes es hospitalario, pero los hospitales también se dedicaron a atender fundamentalmente a los pacientes con COVID y hubo muchas limitaciones. Sin embargo, con el paso de los meses, las limitaciones se fueron levantando y se fueron estableciendo la atención telefónica, ¿verdad? Y, por un lado. Por otro lado, también, durante el periodo de la pandemia, el aseguramiento se ha ido incrementando. Se dieron diferentes normas mediante las cuales población que no estaba asegurada ahora podía acceder al Seguro Integral de Salud sin prácticamente requisitos, sin evaluación de su estado socioeconómico. Entonces, se amplió muchísimo y a la fecha ya no hay restricción. Usted habrá visto, no hay restricción en la afiliación al Seguro Integral de Salud. Todo aquel que no tenga un seguro está en el SIS en la práctica. Entonces,
cómo esos dos predictores, que son el acceso a un sistema de aseguramiento que le permite acceso a los medicamentos, aún con las restricciones, y las propias restricciones durante la epidemia, hacen que los resultados, en el autocuidado, que es acceso, una de las variables, una dimensión que usted está aplicando o usando es el acceso a la medicación y a los recursos, cómo esto varía en el tiempo, afectaría la generalización de los resultados. Y habría que tener en alguna diapositiva, en alguna lámina, justamente el momento en que se dan estos cambios normativos que cambian dramáticamente el acceso. Entonces, en este momento no es fácil decidir si la evaluación que usted está haciendo, que es transversal, ha ocurrido antes de la ampliación del aseguramiento, antes de la apertura del nivel, del primer nivel, antes de la apertura del nivel hospitalario vía atención telefónica. Es extremadamente difícil saber en qué momento, más allá de los meses, en qué momento de la evolución del acceso a los servicios está usted mostrando resultados. Y ese es un tema crucial, porque en una publicación, y este estudio tiene muchísimo potencial en realidad, en una publicación es muy importante tener una lámina donde se diga, aquí se abrió, aquí comenzó el aseguramiento, aquí, y entonces esto, digamos, va a afectar fuertemente las implicancias de su estudio. ¿Podemos ver el estudio, el análisis multivariable? Sí, doctor. Mencionarle, doctor, bueno, agradecerle por los comentarios. Respecto al tema del aseguramiento, me parece importante también, vamos a tenerlo en cuenta con los autores para lo que es la publicación y quizás tenerlo en cuenta también al momento de discutir los resultados. Respecto al tiempo de diabetes, lo digo, si bien es cierto, presentamos en la tabla de características generales como variable numérica, al momento de ya plantearle el análisis multivariado y bivariado, mencionamos ya dicotomizarlo como menor de 10 años y 10 años a más. Y si bien es cierto, para la atención médica, eso también nos llamó la atención, en realidad se agencian, como puede ver en el RP crudo, de ya sea conocer más médicos, conocer más medidas para llegar a atenderse durante la pandemia, incluso en el análisis crudo primero sale significativo, pero ya después en el multivariado, quizás habría que ver por qué fue la causa, no sale significativo, ¿no? Pero en realidad es algo que también nos llamó la atención a los autores del estudio. Sí, yo creo que una forma de aproximar estos elementos es incluir una variable tiempo como variable predictora de control. Por ejemplo, si esto se levantó en los meses me dijo julio, agosto y septiembre, julio mes 1, mes 2, mes 3. Entonces esta variable, digamos, introducida como variable de control en el modelo de regresión, le va a decir si los resultados fueron cambiando de mes a mes. Si sale significativa, probablemente o cambien los resultados, o bien esta misma variable también sea un predictor significativo, dependiendo de cómo cómo analice y cómo haga cómo construye el modelo anidado resultante. Le va a decir si es que hubo un resultado variante en el tiempo, digamos, ¿no? En los resultados. Va a ser importante. O sea, no solamente el tiempo de diabetes, que como variable predictora en el modelo, sino también el número de meses de inicio, digamos, mes 1, mes 2, mes 3, como variable independiente. Entonces, eso puede cambiar importantemente los resultados de su estudio o validarlos como están, ¿no? Y podemos ver las conclusiones. Sí, a ver. Una cosa importante de su presentación es que usted se ha dado, vamos a decir así, el arte de presentar mucha información que permite juzgar muchas cosas durante su presentación, ¿no? En un tiempo bastante reducido. Eso nos ha permitido también tener una idea más clara del esfuerzo que implica su estudio. Dice, en los pacientes con diabetes mellitus o diabetes tipo 2, la pandemia tuvo un efecto negativo sobre las 3 medidas de autocuidado y sobre la atención médica. Habría que, digamos, que validar esto con algunos elementos que hemos comentado. Solo 1 de cada 4 pacientes accedió a atención médica durante la pandemia. Claro, habría que decir en qué momento.
O sea, Ok. pese a que se amplió el acceso o pese a que había acceso telefónico o aún antes de que se abriera el primer nivel. O sea, ¿en qué momento ocurre esto? Puesto que la pandemia ha sido tan cambiante y sigue cambiando, ¿no? La otra cosa interesante que que no quisiera dejar pasar es cuando usted muestra la variable procedencia de Lima o de regiones. Ese es otro tema realmente difícil de evaluar, porque como usted sabe, el traslado entre regiones estuvo cerrado, ¿no? Entonces, una persona, digamos, la implicancia de esta variable es diferente durante la pandemia, sobre todo cuando hubo inmovilización social. No se podía trasladar uno de una región a otra. Entonces, si ellos llegaban de otras regiones o decían que venían de otras regiones, ¿cómo así, no? O sea, ya cuánto tiempo llevaban en Lima o habían viajado para la atención. Este es un tema también crucial porque afecta digamos, el entendimiento de las conclusiones. No sabemos en qué momento exactamente estamos. Llegaron en esa semana, llegaron antes de la pandemia, pero procedían de afuera, pero llegaron antes de la pandemia. Eso, digamos, es importante. Y la otra cosa es que en los resultados que usted muestra, eh, me ha parecido entender que mejor acceso tuvieron los pacientes que estaban en provincia que los que No. venían de Lima. Ajá. Eso fue, doctor, respecto que tenían, por así decirlo, realizaban más frecuente las medidas de autocuidado. Es decir, en autocuidado hablamos de monitorización, de revisión de sus pies y actividad física. Así es. Ajá, En en los autocuidado. resultados, excelente. Y justamente eso llamaba la atención porque aun cuando puede ser completamente cierto, y es muy probable que así sea, es contraintuitivo, ¿verdad? Exacto, Es sí. contraintuitivo. Así que esta es otra variable que tiene que ser examinada, no sé si en este mismo reporte o en una publicación aparte, porque las Ujú. diferencias regionales son muy importantes, ¿no? Y como estamos viendo, esto es un elemento que nos dice, bueno, las personas que estaban en regiones o que venían de regiones, pero no sabemos en qué tiempo vinieron, no sabemos si antes de la pandemia, durante la pandemia, durante ese mes, qué mes. Digamos, necesitamos más detalle para juzgar las implicancias de este dato que es muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante, ¿no? Bueno, no tengo más preguntas, quedo atento a sus comentarios, no sin antes felicitarlo por el trabajo. Gracias, doctor. Gracias también por sus comentarios y preguntas. Bueno, muchas gracias. Tuve muchas observaciones que eran en similar como el doctor Rosas, pero algunas cosas adicionales. Me gustó la presentación general del estudio porque era de manera sencilla, era bien estructurado, era claro cuál es la pregunta de investigación, se aplicó los métodos estadísticos, metodología correcto, así no se complicó, así seguía los pasos como bien consistente que me gustó. Algunos comentarios general para que es también este aprendizaje, ese espacio. Algunos diapositivas eran muy cargados y a veces es mejor dividirlo a varias diapositivas. Hay mucha información y también esta presentación presentó mucha información sobre metodología que me parece bien, pero la primera diapositiva una mezcla de ético, de población, de estadística. Mejor que lo divide en secciones como bien estructurados. Ese diseño, siguiente diapositiva, población, etcétera. Después, criterios de inclusión e exclusión no es el opósito de inclusión. Por ejemplo, si dicen que se incluimos pacientes con diabetes tipo 2, listo, exclusión no va a ser diabetes tipo 1 porque no eran incluidos. Así se decide primero quién está incluido y lo que están incluidos se echa. Por ejemplo, como va por la selección de fútbol de Perú, ¿no? Se elige 30 jugadores para la pretemporada y entre ellos se excluyen los flojos, lo que toman, lo que son drogados, no sé qué, pero sí se excluyen lo que están adentro. Eso para aprendizaje para todos. Es un error que se hace muchas veces. Después, los nombres de estadísticos, esos matemáticos que inventaron esas pruebas. El primero es Fisher, que es SSH, que fue alemán. El otro es McNemar, no McNeman. Es otra la prueba que para medidas repetitivas. Eso es solo para que sea consistente con los números.
Usted tuvo terminaron con 456 pacientes y se excluyeron los 300, termina con 181. Ahora, el problema es que si se excluyen muchos pacientes, cambia como la representatividad. Además, bueno, fue una muestra de convivencia, pero es lo que se puede hacer a veces el análisis de lo que no contestaron, mirando si son muy diferentes de perfiles socioeconómico, sociodemográfico, lo que no participaron que lo que participaron, porque puede ser bastante diferencias, aunque no nos permite estudiar mucho extrapolar a la población general porque no fue una muestra representativa, pero ya dentro de no representativa también hay diferencias. Por último, sugiere que no gastar demasiado tiempo como en tabla 1 o tabla 2. Eso es más para identificar posibles confusores, pero gasta más tiempo después en las tabla 3 con las medidas repetitivas o los análisis multivariados, que son la información lo más importante. Así, tuvo suficiente tiempo para exponer, pero en muchos congresos hay 10 o 15 minutos. Así sugiere poner énfasis más en las tablas. Eso es lo más importante es que contestan al objetivo principal del estudio. Y la pregunta que tengo de la encuesta que desarrolló, entendí que esa encuesta fue validado o sacaron las preguntas de otros cuestionarios o cómo se desarrolló el cuestionario. Sí, bien. Para desarrollar el cuestionario fue elaborado por el grupo de investigación para basarnos primero en qué preguntas podríamos incluir. Revisamos literatura previa, ¿no? Que ya hay algunos artículos, como los mencioné, en diversas partes del mundo. Y después de esta revisión, obtuvimos ya más o menos la idea de qué tipo de preguntas incluir, la cual fue elaborada y revisada también por, como lo mencioné, 2 residentes de último año y el médico endocrinólogo que es parte del estudio. No se realizó prueba piloto, eso sí, no. Solamente podría decir que fue una validación de tipo cualitativa, ¿no? Por parte de la población, de la parte del grupo de investigación. Ok. Pero lo que se puede hacer realmente es como hacer un pre-test, post-test, a menos validar su cuestionario y ver que si las personas contestan de manera igual, así. O lo más fácil realmente es que usando preguntas ya validados. En este caso que no hubo pandemia antes es un poco difícil, pero en muchas ocasiones se puede tomar preguntas que ya son validados de encuestas oficiales. También eso ayuda. Gracias, doctor, por los comentarios y las sugerencias. Muchísimas gracias, todo lo que tengo. Con este termino.